Hay momentos que duelen más que un grito. Estás sentado a la mesa, ella enfrente, pero no te mira. Ni una palabra, ni una caricia, ni una pregunta. Solo su celular, su rutina, su mundo. Y tú ahí como un mueble más de la casa. No porque hayas hecho algo mal, no porque ya no te quiera, sino porque sin darte cuenta, dejaste de ser el hombre que ella deseaba. Lo sé, duele, pero no estás solo. Esto le pasa a miles de hombres después de los 50. Y por eso, hoy sin rodeos ni promesas vacías, vamos a hablar de cómo volver a ser deseado por tu esposa. No con flores, ni palabras bonitas, ni cambiando tu forma de vestir, sino reconectando con algo mucho más profundo, tu presencia, tu energía, tu poder masculino. Quédate hasta el final, porque si aplicas lo que vas a escuchar, te garantizo que algo va a cambiar. Y si este video te toca por dentro, coméntalo aquí abajo con estas palabras: ya no seré invisible. Dale like, suscríbete y comparte esto con otro hombre que también está cansado de sentirse ausente en su propia casa. Empezamos. Hay un tipo de silencio que no hace ruido pero pesa. No es el silencio de una discusión ni el que uno busca para descansar. Es el que aparece entre dos personas que ya no se buscan. El que se instala cuando las palabras ya no tienen ganas de salir, cuando las miradas ya no se cruzan, cuando los cuerpos comparten cama, pero no energía. Si estás escuchando esto, es probable que ese silencio ya te haya alcanzado. Que tu esposa hable contigo de las cuentas, de la comida, de los hijos, pero no de ti. Que te diga buenas noches como quien cierra una puerta. Que te mire sí, pero como quien ve pasar un auto en la calle. No es odio, no es desprecio, es desconexión. Y lo más duro es que muchas veces no sabemos cuándo empezó. Solo un día despertamos y sentimos que estamos casados, sí, pero ausentes, invisibles. Y te repito algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte con todas sus letras: no es que ella ya no pueda desearte. Es que tú dejaste de habitarte. Sí, porque uno no se vuelve invisible para los demás de la nada. Primero se vuelve invisible para uno mismo. Y eso es lo que nadie te enseñó. Que cuando dejas de elegirte, de escucharte, de afirmarte, los demás también lo sienten. Especialmente una mujer. Porque las mujeres no se conectan solo con lo que ven, sino con lo que perciben. Y si tú estás apagado por dentro, ellas lo sienten aunque sonrías por fuera. Entonces, antes de preguntarte por qué ella ya no te desea, pregúntate cuándo fue la última vez que tú te elegiste a ti mismo. No por ego, sino por dignidad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te daba placer? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sin buscar aprobación? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y te reconociste como hombre, no como empleado, papá o proveedor? Cuando nos olvidamos de nosotros, el mundo también se olvida. Así de simple y así de fuerte. Epicteto, uno de los sabios estoicos más recordados, decía que no sufrimos por lo que otros nos hacen, sino por cómo reaccionamos a ello. Y aquí aplica perfecto. Porque no es el rechazo de tu esposa lo que te destruye, es lo que tú haces con ese rechazo. Lo aceptas, te resignas, lo normalizas. Y poco a poco te adaptas a ser un presente ausente. Estás pero no vives. Respiras pero no vibras. Pero hoy estás aquí. Y eso ya es un acto de rebelión. Porque en vez de quejarte o huir, estás decidiendo entender cómo volver a ser deseado por tu esposa. Y créeme que se puede. No desde la queja, no desde el ruego, desde la reconexión con tu esencia. Porque el deseo no se recupera, pidiéndolo se recupera, recordando quién eras antes de perderte. Y si aún te queda una chispa de fuego adentro, aunque sea chiquita, este es el momento para soplarla, para volver a caminar con intención, para dejar de vivir con el piloto automático y empezar a actuar con presencia.
porque ningún silencio puede contra un hombre que se atreve a hablarle al mundo con su energía. Antes de pasar al próximo punto, quiero que respires profundo y te hagas una sola pregunta. No es para responderla ahora, es para dejarla rondando en tu mente. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vivo, no cómodo, no útil, vivo? Porque de eso vamos a hablar a continuación, de cómo recuperar esa vitalidad que no depende de la edad ni del cuerpo, ni de la aprobación de nadie, solo de ti. Muchos hombres creen que su esposa ya no los desea porque envejecieron, porque tienen canas, porque su cuerpo ya no es el mismo. Y sí, el cuerpo cambia. Pero te voy a decir una verdad que no muchos se atreven a decirte. Una mujer no deja de desear por arrugas sino por rutina. No por la edad, sino por la falta de liderazgo masculino. Y cuando digo liderazgo, no hablo de gritar ni de imponer. Hablo de dirección, de ese fuego interno que tenía el hombre que eras cuando ella se enamoró. ¿Lo recuerdas? Ese hombre que sabía a dónde iba, que no pedía permiso para vivir, que tenía sueños, que tomaba decisiones sin titubear, que no buscaba ser aprobado sino respetado. Ese hombre que cuando entraba y dio a una habitación, se sentía su presencia antes que su voz. ¿Dónde quedó ese hombre? No desapareció. Solo está dormido, esperando que tú lo despiertes. Esther Perel, una de las terapeutas más reconocidas del mundo en temas de pareja, lo dice claro: las mujeres, en matrimonios largos no dejan de amar, dejan de admirar. Porque el amor necesita raíces, sí, pero el deseo necesita viento, necesita misterio, diferencia, dirección. Si ya no eres el hombre que la hacía dudar de sí misma cuando te miraba, no es porque ella se apagó, es porque tú te volviste predecible, domesticado, un compañero funcional, pero sin fuego. Y aquí no se trata de buscar culpables, se trata de asumir una verdad. Si ella ya no te sigue con la mirada, es porque tú dejaste de liderar con la energía, dejaste de proponer, de invitar, de actuar sin pedir permiso. Te acostumbraste a complacer, a evitar el conflicto, a decir sí para mantener la paz. Y eso, a los ojos de una mujer, mata lentamente el deseo. Entonces, ¿cómo volver a ser deseado por tu esposa? No es comprándole flores, no es con mensajes dulces o cenas románticas improvisadas. Es volviendo a tomar el timón de tu vida. Desde lo más pequeño. ¿Tienes una tarde libre? No preguntes. ¿Qué hacemos? Haz lo que te nazca. ¿Quieres salir solo a caminar? Hazlo. ¿Quieres ir al gimnasio aunque sea solo 30 minutos? Ve. ¿Quieres vestirte distinto hoy? Hazlo. Cada una de esas decisiones mínimas construyen algo que ella va a volver a notar tu autonomía. Y cuando un hombre empieza a elegir sin esperar aprobación, sin miedo a no gustar, sin depender de la respuesta de ella, algo cambia. No afuera, adentro. Su voz se hace más firme, su espalda más recta, su mirada más clara. Y eso, querido, es magnético, no solo para tu esposa, para cualquiera. ¿Sabes qué es lo más seductor para una mujer? Ver que tú te estás eligiendo a ti mismo primero, que no estás esperando que ella reaccione para moverte, que no estás buscando validación, sino viviendo con dirección. Eso rompe el patrón, eso despierta, porque las mujeres no desean al hombre que se arrodilla emocionalmente, sino al que se afirma con calma, sin necesidad de imponer, pero sin necesidad de justificar nada. Te lo digo claro, ¿cómo volver a ser deseado por tu esposa? No empieza en la cama, empieza en tu postura ante la vida. Empieza cuando dejas de ser predecible y te conviertes en un hombre que inspira respeto. Un hombre que puede ser dulce, pero que no se endulza para agradar. Que puede amar, pero no se pierde por amor. Tómate un momento ahora para pensar. ¿En qué parte de tu vida estás esperando permiso para ser tú? Porque eso es lo que ella también ve. Y en la próxima parte
Vamos a hablar justo de eso, de cómo pasar de agradar a imponer respeto sin decir una sola palabra. Respira, que estamos apenas comenzando. Porque el verdadero cambio no está en lo que haces por ella, sino en lo que haces por ti. Muchos hombres, cuando sienten que su esposa ya no los mira como antes, cometen el mismo error, intentan agradar más. Se esfuerzan por ser simpáticos, atentos, serviciales. Regalan flores sin razón, hacen favores que ni se les pidió. Se disculpan por cosas pequeñas y hasta fingen estar de acuerdo con lo que en el fondo no comparten. Todo con la esperanza de recuperar la atención de ella. Pero ¿sabes qué? Eso no genera atracción, genera lástima. Porque una cosa es ser amable y otra muy distinta es volverse un hombre complaciente. El primero actúa desde su poder, el segundo desde su necesidad. Y las mujeres, aunque no siempre lo digan en voz alta, lo perciben con claridad. A una mujer puedes sorprenderla con un gesto, pero solo vas a encenderla si te respeta. Y aquí va una verdad incómoda: el deseo femenino no nace del agrado, nace del límite. Ella no quiere a alguien que siempre dice sí. Quiere a un hombre que sabe cuándo decir no, que no busca su aprobación a toda costa, que es capaz de mirarla en los ojos y marcarle un límite claro sin necesidad de levantar la voz ni explicar demasiado. Un hombre que no teme perderla porque ya se tiene a sí mismo. ¿Tú quieres saber cómo volver a ser deseado por tu esposa? Pues empieza por dejar de ser el hombre que siempre está disponible emocionalmente. No le contestes el mensaje en un segundo. No interrumpas todo lo que haces solo porque ella pidió algo. No corras detrás de cada gesto de afecto como si fuera una migaja caída de la mesa. Tu tiempo, tu atención y tu energía valen. Y valen mucho. ¿Sabes qué hacen los hombres que no imponen respeto? Se vuelven transparentes, invisibles. Ella los ve sí, pero no los siente. Porque están siempre ahí sin postura, sin límites, sin dirección. Y el cerebro femenino se aburre con lo que puede controlar, pero se obsesiona con lo que no entiende del todo, con lo que la desafía, con lo que tiene forma y firmeza. Empieza hoy mismo a marcar la diferencia. Ejemplo sencillo: si ella te lanza una frase con doble filo, no reacciones con sarcasmo ni con nerviosismo. Solo mírala y di con calma: conmigo así no. Y guarda silencio. Ese tipo de respuestas no grita, no culpa, no acusa, pero dejan una huella, porque ella va a notar que ya no estás dispuesto a jugar el mismo papel de siempre. Y si lo piensas bien, no se trata de cambiar quién eres. Se trata de recuperar lo que ya fuiste: un hombre con postura, que sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse, que no se muere por una caricia porque aprendió a darse afecto a sí mismo, que no corre a llenar los vacíos de su pareja porque entendió que primero tiene que llenar los suyos. Una historia real. Don Ernesto, un colombiano de 61 años, llevaba más de 3 décadas de matrimonio. Un día me dijo algo que nunca olvidó. Solo cuando dejé de disculparme por respirar, ella volvió a mirarme como hombre. ¿Qué hizo diferente? Empezó a dejar de decir sí automáticamente. Empezó a decir lo que pensaba incluso si eso incomodaba. Y lo más importante, dejó de pedir permiso para ser él mismo. Y ese cambio, sin gritos ni discursos, cambió la dinámica entera de su relación. Entonces, si tú te preguntas cómo volver a ser deseado por tu esposa, te lo dejo claro: el respeto es la antesala del deseo. Sin respeto, todo gesto romántico se vuelve blando. Sin respeto, cada te quiero suena vacío. Pero cuando tú marcas tu límite sin rabia, sin drama, con dignidad, algo dentro de ella cambia. Porque ella siente que ese hombre, el que tiene una línea que no se cruza, todavía vive ahí. Haz esta reflexión antes de seguir. ¿Cuántas veces esta semana hiciste algo solo para agradar
y no porque tú realmente lo sentías. ¿Cuántas veces te anulaste solo para mantener la calma? Y más importante, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir haciéndolo? En la próxima parte vamos a ir más profundo, porque no basta con marcar límites. Vamos a hablar de lo que pasa cuando tú vuelves a habitar tu cuerpo y emites una energía que no se puede ignorar aunque no digas una sola palabra. Ahí hay algo que casi nadie dice, pero que marca toda la diferencia. Un hombre que no habita su cuerpo pierde presencia. Y cuando pierde presencia, su mujer lo deja de sentir aunque duerma a su lado cada noche. No estoy hablando de músculos, ni de abdominales, ni de verse como un galán de novela. Estoy hablando de energía corporal masculina, de esa vibración silenciosa que se emite sin palabras. Una vibración que nace de estar realmente presente en tu cuerpo, de no vivir en automático, de no caminar como un fantasma dentro de tu propia piel. Piénsalo un momento. ¿Cómo caminas? ¿Cómo respiras? ¿Cómo entras a una habitación? ¿Cómo te sientas en la mesa? Todo eso comunica más que 1000 palabras. Porque las mujeres, a diferencia de nosotros, no solo miran, perciben. Perciben tu postura, tu ritmo, tu seguridad al moverte. Perciben si estás cansado de ti mismo, si te arrastras por la vida, si cargas un peso invisible que ya no puedes sostener. Y lo más duro lo sienten aunque tú trates de ocultarlo con una sonrisa. ¿Quieres saber cómo volver a ser deseado por tu esposa? No empieces por la ropa, no empieces por el perfume. Empieza por tu espalda, por tu cuello, por tus pies, por tu aliento. Vuelve a caminar con intención. Respira como si tu aire valiera. Habla con pausas, con gravedad, con pausa entre cada frase. Porque cuando tú recuperas la conciencia corporal, algo se activa dentro de ti. Y eso ella lo nota, aunque no lo entienda. Muchos hombres al pasar los 50 entran en una especie de abandono invisible. Se entregan al desgaste, a la rutina, a la comodidad peligrosa de lo conocido. Y el cuerpo se apaga con ellos. El paso se vuelve arrastrado. El pecho se hunde. El vientre crece no solo por la comida, sino por la falta de tensión interna. Se pierde la fuerza no solo física, sino simbólica. Y cuando el cuerpo pierde energía, el deseo también muere. Pero esto se puede revertir. Y no necesitas ir al gimnasio 5 veces por semana. Solo necesitas volver a habitarte. ¿Cómo? Con acciones pequeñas pero firmes. Cada mañana antes de empezar el día, párate frente al espejo y mírate sin juzgarte. Solo mírate. Respira hondo. Endereza tu columna. Tensa el abdomen aunque sea unos segundos. Camina por la casa como si cada paso dijera, aquí estoy. Haz 10 minutos de caminata diaria con intención, no como ejercicio sino como un acto de regreso a ti. Cuando te sientes a comer, hazlo despacio. Mastica con presencia. No mires el teléfono. Mira tu plato. Agradece en silencio. Cuando hables, hazlo sin prisa, sin necesidad de llenar el aire. El hombre que habita su cuerpo no necesita hablar mucho porque su sola presencia ya llena el espacio. Y sí puede que tu esposa no diga nada al principio. Puede que no comente tu nueva postura ni tu forma de entrar a la habitación. Pero créeme, lo va a notar, y lo va a notar. Su cuerpo lo va a sentir, uno lo va a sentir. Su mente lo va a registrar. Porque el deseo femenino no reacciona al ruido sino a la vibración. Un caso real. Mario, un mexicano de Guadalajara, me escribió después de aplicar solo un ejercicio. Cada vez que entraba a su casa, en vez de saludar como siempre, se detenía en la puerta, respiraba profundo, se enderezaba y luego caminaba hacia adentro en silencio. Al 4.º día su esposa, que llevaba meses sin tocarlo, le dijo sin mirarlo, no sé por qué, pero estás distinto. No fue magia, fue presencia. Entonces, ¿cómo volver a ser deseado por tu esposa? Reclama tu cuerpo. No el de antes, sino el de ahora.
el que tiene cicatrices, dolores, años, pero también experiencia, historia y poder. Porque un hombre que se siente cómodo en su cuerpo irradia algo que no se puede comprar, una seguridad que no viene del espejo, sino de adentro. Antes de seguir, haz una pausa. Deja el celular por un minuto. Ponte de pie. Respira. Siente tus pies. Siente tu espalda. Siente el suelo bajo ti. Y pregúntate, ¿estoy dentro de mí o solo sobrevivo en modo automático? En la próxima parte, vamos a dar un paso aún más profundo, marcar el límite emocional que despierta el respeto perdido. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. En toda relación larga, llega un momento en que uno de los dos empieza a aprobar al otro. A veces no es consciente, a veces sí. Pero ocurre, y en muchos matrimonios es la mujer quien pone a prueba al hombre sin decir una palabra. Lo hace con silencios, con desplantes, con actitudes frías o con juegos ambiguos. Lo hace para ver si ese hombre que un día la hacía temblar sigue ahí, o ya se volvió un mueble más de la casa. Y en ese momento hay dos caminos: marcar un límite claro o desaparecer en la sombra. Muchos hombres no marcan ese límite, no porque no quieran, sino porque tienen miedo de perder lo poco que queda. Y ese miedo los vuelve sumisos, pasivos, predecibles. Aceptan bromas que los hieren, justifican faltas de respeto, permiten coqueteos delante de ellos o indiferencia emocional sin decir nada. Todo por mantener la paz. Pero esa paz no es real. Es una paz que mata lentamente la atracción, porque una mujer no desea a quien puede manipular, desea a quien puede respetar. ¿Quieres saber cómo volver a ser deseado por tu esposa? Aprende a decir no. Aprende a retirarte a tiempo. Aprende a guardar silencio cuando antes pedías explicaciones. Aprende a mirarla con calma y decir con los ojos, así no. No necesitas pelear. No necesitas hacer drama. Solo necesitas firmeza. Una firmeza que nace del amor propio, no del enojo. El límite no es castigo. Es claridad. Es esa línea invisible que separa lo que toleras de lo que ya no. Y cuando tú marcas esa línea, algo se sacude en ella. Porque de pronto se da cuenta de que tú no estás disponible emocionalmente para todo. Que tienes un estándar, que te valoras, que no vas a permitir que tu presencia sea usada como descarga emocional mientras otro ocupa el lugar del deseo. Y sí puede que al principio se incomode, puede que se sorprenda, puede que incluso se aleje un poco, pero detrás de esa reacción hay algo más profundo: admiración, porque el hombre que sabe retirarse, que sabe frenar el juego, que no negocia con su dignidad, se vuelve inolvidable, no por lo que da, sino por lo que no tolera. Te lo digo directo: si tú no marcas el límite, vas a ser usado. Y no lo digo con rabia, lo digo con verdad. Vas a ser usado como terapeuta emocional, como figura de compañía, como soporte doméstico, pero no como hombre. Porque el deseo no se activa con gratitud, se activa con tensión, con energía, con distancia justa. Un ejemplo real: Rodrigo, un hombre de 58 años en Perú, me contó que su esposa solía hacer comentarios sobre otros hombres delante de él como si no importara. Durante años se quedó callado, hasta que un día simplemente se levantó de la mesa, la miró y dijo: «Conmigo ese juego no va más». Y se fue, sin gritar, sin reprochar, solo se retiró. Ella lo llamó una hora después, no para discutir, sino para decirle: «No sabía que todavía podías ponerme límites». Desde entonces algo cambió entre ellos. No porque él la haya castigado, sino porque se hizo respetar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado pasar cosas que te molestan solo por no armar lío? ¿Cuántas veces has puesto buena cara cuando por dentro te sentías humillado? ¿Cuántas veces has sonreído por miedo a perderla, sabiendo que ya no te mira como antes? Aquí va la verdad
Si tienes miedo de marcar el límite, ya estás perdiendo. Porque el deseo muere donde no hay respeto. Y el respeto nace donde hay claridad. Así que si ella te prueba, que te encuentre firme. Si te tienta, que vea que tú también puedes decir que no. Y si juega a ver hasta dónde llegas, que sepa que tú ya no estás para ser probado. Antes de cerrar esta parte, quiero que lo grabes en tu mente y en tu pecho. No estás aquí para ser su sombra. Estás aquí para ser su presencia. Y si tienes que retirarte un paso para recuperarte a ti mismo, hazlo. Porque a veces el verdadero acercamiento empieza con una retirada. En la próxima parte, vamos a cerrar este camino con una verdad final. Que todo esto, mirada, energía, límites, no sirve si no entiendes tu rol en tu propia vida. Porque el hombre que no se escribe su propio guión, termina actuando en el de ella. Y tú no naciste para eso. Ahora que llegaste hasta el final, no eres el mismo hombre que empezó este video. Tal vez no lo notes de inmediato, pero algo dentro de ti ya se encendió. Porque no viniste aquí buscando frases bonitas. Viniste buscando respuestas. Y te encontraste con verdades que duelen, sí. Pero también despiertan. Hoy entendiste que cómo volver a ser deseado por tu esposa no depende de ella, depende de ti. De cómo te miras, de cómo hablas, de cómo marcas tu lugar en el mundo. Tú no necesitas volverte alguien nuevo. Solo necesitas recordar quién fuiste antes de volverte invisible. No más excusas. No más silencios que matan. Hoy empieza tu regreso. Paso a paso. Decisión tras decisión. Y si este mensaje te tocó, si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, te invito a dejarlo claro en los comentarios con estas palabras: ya no seré invisible. Dale like si te sentiste identificado. Suscríbete si quieres seguir este camino de regreso a tu poder. Y comparte este video con ese amigo, ese hermano, ese hombre, que necesita recordar que todavía está a tiempo de volver a ser quien era. Porque nunca es tarde cuando decides volver a ti.